En una mañana soleada en un gran hospital de la Tierra, en el departamento de neurología, una joven doctora miraba al paciente frente a ella y preguntó, como si quisiera confirmar, ¿dijiste que todos los que ves parecen cerdos? Ye Chuan permaneció en silencio. No lo negó ni ofreció explicaciones, pero su silencio bastó para la doctora. Su rostro se sonrojó levemente. Se acercó, inclinó la cabeza y preguntó, ¿te estás burlando de mí? ¿Estás diciendo que yo también te parezco un cerdo? Ye Chuan levantó tranquilamente los ojos y asintió con la misma expresión serena, confirmando que era verdad. Ese hermoso rostro, en sus ojos, no era más que un reluciente cerdo rosado. La doctora se quedó helada, incómoda y un poco avergonzada, murmurando que era la primera vez que escuchaba de un caso así. Sus ojos brillaron, como si hubiera tenido una idea. Le parecía que Ye Chuan era increíblemente guapo y era una pena que tuviera aquella condición extraña. Respirando hondo, abrió lentamente el cierre de la bata blanca, revelando su claro pecho. Insistió en que no era seducción, sino un examen médico. Primero, debían comprobar si el hardware aún funcionaba normalmente. Sonriendo, le preguntó qué estaba viendo y declaró con confianza, soy tan atractiva que, incluso alguien mentalmente inestable, no podría verme como un cerdo. Sin embargo, a los ojos de Ye, aquellos dos montes seductores en su pecho eran dos cabezas de cerdo. Extrañamente, incluso le sonreían. A pesar del impacto en su mirada, Ye se mantuvo calmado y confirmó una vez más que, en su mente, realmente eran dos cabezas de cerdo. Una pregunta desesperada resonó, ¿cómo demonios se supone que debería excitarme con dos cabezas de cerdo? La doctora se atragantó, cubrió rápidamente su pecho y retrocedió unos pasos, gritando, lunático. Tras unos instantes, la atmósfera incómoda comenzó a disiparse. La doctora señaló un modelo de columna sobre la mesa y empezó a analizar. Tu columna realmente tiene serios problemas. Mira, esta parte es totalmente diferente a la de una persona normal. Incluso hay algunas deformaciones que presionan tus nervios, afectando seriamente tu córtex visual y la función cerebral. Probablemente esa sea la razón por la que ves a todos como cerdos. Ye Chuan solo asintió. Ya no esperaba diagnósticos vacíos. Lo que quería era una cura. Pero, en respuesta a su esperanza silenciosa, solo recibió un suspiro. La doctora admitió, impotente, que la única solución sería ajustar su columna y cerebro, pero la tasa de éxito era extremadamente baja. Si fallaba, podría quedar paralizado del cuello hacia abajo por el resto de su vida. Al oír eso, Ye simplemente hizo un leve gesto con la cabeza, como si escuchara a alguien hablar del clima. Entonces dijo, doctora, ¿terminó de hablar? ¿Puedo recuperar mi columna ahora? La doctora quedó paralizada por un momento, confundida. No esperaba que él creyera que el modelo de columna sobre la mesa era realmente suyo. Observando su expresión seria, aunque atónita, no pudo evitar sentir lástima. ¡Qué desperdicio! Un joven tan guapo, pero completamente loco. La escena cambió a una calle concurrida de la ciudad, dentro de un autobús lleno. Ye Chuan estaba somnoliento, sosteniendo firmemente una gruesa carpeta en sus brazos. Aunque el autobús estaba lleno, nadie se atrevía a sentarse a su lado, probablemente por las grandes palabras escritas en la carpeta, trastorno mental grave. Su nombre era Ye Chuan. Desde la infancia, veía a todos a su alrededor como cerdos ambulantes. Tal vez tenía relación con el hecho de que sus padres eran carniceros. En realidad, eso no afectaba mucho su vida diaria, excepto en un punto, elegir pareja. Hoy era un día importante, el día del despertar de la profesión. Las personas comunes podían despertar como guerreros, magos, curanderos o arqueros, pero él estaba nervioso por su extraña condición. ¿En qué podría convertirse? Ye Chuan esperaba que, después de la ceremonia, esa aflicción simplemente desapareciera. La escena cortó a la Academia Qingcheng, donde la ceremonia de despertar de profesiones se realizaba desde hacía miles de años. Ye Chuan se mezcló con la multitud al atravesar las puertas de la academia. Suspiró mientras caminaba, preocupado de que su condición pudiera afectar el proceso de despertar. Si eso ocurría, no sabía qué le depararía el futuro. Fue entonces cuando una voz alegre lo llamó, rompiendo sus pensamientos. Ye Chuan, por fin llegaste. Si tardabas un poco más, juro que te mataba. Antes de que pudiera reaccionar, una linda chica apareció a su lado y le dio una palmada juguetona en el brazo. Pero, en sus ojos, la delicada mano de ella no era más que una pata gorda de cerdo golpeándolo. Ye Chuan se estremeció y se giró para mirar y, como siempre, no había ninguna belleza deslumbrante frente a él, solo una cerda gorda y fea sonriéndole. Al ver su expresión, la chica se enfureció y avergonzó al mismo tiempo. Hizo un puchero y dijo, ¿por qué siempre me miras de esa manera? Ye Chuan permaneció en silencio. No sabía cómo responder. No tenía idea de cómo era en realidad, solo sabía que se sentía sofocado al ser abrazado por un cerdo tan feo. Otra chica cercana lo provocó. Su Ling Xuan, pegada a Ye Chuan otra vez. Ustedes dos están como una pareja todos los días. Es agotador. Otra persona completó, son amigos de la infancia. Quién sabe, quizá después de hoy se casen y tengan varios hijos. La burla hizo que su Ling Xuan se sonrojara intensamente. Ella les dijo que dejaran de decir tonterías. Tiró de Ye Chuan para avanzar rápidamente. Todo el cuerpo de Ye Chuan estaba cubierto de sudor, y lo único que veía era un cerdo de cara roja, feliz, parloteando a su lado. Dentro de él, un sentimiento extraño e indescriptible empezó a surgir. La escena cambió de nuevo, ahora al interior de la Academia Qingcheng. Filas de estudiantes estaban alineadas de acuerdo con sus números de identificación, todos tensos mientras esperaban su turno. La voz del instructor resonó, firme e imponente, la ceremonia de despertar
despertar está a punto de comenzar. Ahora es el momento de mostrar los resultados de todos los años de arduo trabajo, fuerza, agilidad y poder espiritual. Estos tres atributos centrales determinarían qué profesión despertaría cada uno. Cuanto más altos fueran los atributos, mayor sería la probabilidad de despertar una clase poderosa. El director pidió a los estudiantes que concentraran toda su energía mental y dieran lo mejor de sí. La profesión que despertaran ese día moldearía todo su futuro. Si lograban despertar una clase de combate de alto nivel, sería como desafiar al propio destino, convirtiéndose en una leyenda, un símbolo de gloria admirado por todos. Y, por supuesto, tal logro traería un honor interminable para la academia. El aire en el salón parecía pesado. Cada estudiante cargaba una mezcla de esperanza y ansiedad al acercarse lentamente a la piedra del despertar colocada en el centro del salón. Tras la señal, el primer estudiante avanzó y colocó la mano sobre la piedra. Esta brilló, pero mostró un resultado decepcionante: clase de apoyo, soldador intermedio. El estudiante se quedó boquiabierto, completamente atónito. Nadie esperaba un resultado así. Incluso el director al lado sacudió la cabeza en silencio. El segundo estudiante avanzó: clase de soporte, albañil avanzado. El tercero: clase de soporte, ingeniero de bajo nivel. La multitud comenzó a murmurar. Ninguno de los tres primeros había despertado una profesión de combate. La atmósfera se volvió tensa. El cuarto estudiante caminó al frente, temblando levemente, cada paso más pesado que el anterior. A pesar de la vacilación, puso la mano sobre la piedra, pero esta vez fue completamente diferente. La piedra brilló con una luz intensa. Un débil resplandor dorado se extendió y, tras unos segundos de silencio, apareció el resultado: tipo de combate, bailarín de la hoja sin sombra, clase rara. Todo el salón quedó en silencio por un instante, luego estalló en aplausos. Dios mío, una clase rara. Es la primera vez que veo a alguien despertar como bailarín de la hoja sin sombra. Es realmente afortunado. El director avanzó de inmediato, sonriendo radiante. Estudiante, ¿cuál es tu nombre? El chico, que acababa de despertar la profesión rara, respondió respetuosamente, ahora lleno de confianza, muy diferente de su nerviosismo anterior. Director, mi nombre es Liu Jinglong. Ignorando el tono orgulloso del muchacho, el director lo elogió: es un gran nombre. Ve a casa y descansa. Más tarde visitaré personalmente a tu familia para discutir tus planes de vida. Liu Jinglong salió del altar radiante de orgullo. En ese momento, sabía que su destino había pasado a una nueva página. La multitud seguía aplaudiendo. Hermano Lon es increíble. La ceremonia continuaba en un clima de entusiasmo. Entonces el director miró la lista y llamó en voz alta: siguiente, Ye Chuan. Todas las miradas se volvieron hacia Ye Chuan. Bajo la luz del sol, caminó despacio y con firmeza hacia la piedra. Su Ling Xuan se sonrojó y lo miró con ojos esperanzados, murmurando en voz baja: hermano Ye Chuan, tú puedes. Como si vertiera todo su valor y esperanza en ese susurro. Uno de los maestros, junto al altar ceremonial, observaba la espalda de Ye Chuan con expresión preocupada. Sabía un poco sobre el chico. En su opinión, Ye Chuan era mentalmente extraño, pero sus atributos contaban otra historia. Mientras la mayoría de las personas tenía, en total, alrededor de 3 puntos en fuerza, agilidad y espíritu, Ye Chuan poseía 10 puntos, más del triple del promedio. El director oraba en secreto por un milagro. Ye Chuan avanzó y colocó calmadamente la mano sobre la piedra del despertar. De repente, una luz brillante explotó, seguida por un torbellino furioso que hizo que el cabello de todos volara hacia atrás. La multitud instintivamente retrocedió. Los ojos del director se abrieron de par en par de asombro, y gritó: ese color, púrpura dorado. Eso es. En ese instante, el texto apareció en la piedra: profesión de clase divina, carnicero de cerdos, nivel Dios. Ye Chuan quedó atónito. Abrió mucho los ojos al leer las palabras carnicero de cerdos. El director, que aún estaba entusiasmado, se congeló en el lugar. ¿Por qué? ¿Por qué una ironía tan cruel? El título completo en la piedra brillaba en rojo: clase de soporte, carnicero de cerdos, nivel Dios. Por un momento, el salón quedó en absoluto silencio, hasta que una explosión de carcajadas resonó. ¿Nivel Dios? ¿Carnicero de cerdos? Esto solo puede ser un error. ¿Una profesión divina, y es para sacrificar cerdos? Ridículo. ¿Qué clase de clase divina es esa? ¡Qué trabajo idiota! Ni siquiera se sabe si este tipo es afortunado o está maldito. El rostro del director se oscureció, invadido por el arrepentimiento. Esto solo puede ser una broma del cielo conmigo. En todos mis años como director, después de tanto esfuerzo, finalmente presencio a alguien despertar una profesión de nivel divino, y resulta ser carnicero de cerdos, la profesión más inútil que existe. Si al menos hubiera despertado como herrero, maestro de pociones o sanador, podría enorgullecerme. Pero esto, cuanto mayor la esperanza, más profunda la decepción. Con un suspiro pesado, el director le dijo a Ye Chuan que bajara de la plataforma. En ese preciso momento, un brillo surgió en los ojos de Ye Chuan. Frente a él, apareció una interfaz de sistema, mostrando información detallada. Sistema de profesión activado. Nombre, Ye Chuan. Rango, aprendiz. Nivel, 1. Atributos. Fuerza, 5. Agilidad, 3. Espíritu, 2. Talentos de la profesión, pequeño diamante. Némesis de la raza porcina, causa 50% más de daño contra enemigos del tipo cerdo. Gana más 1% de crecimiento de talento por cada cerdo muerto. Recibe 50% menos de daño de ataques de cerdos. Hoja del dios carnicero, elige un arma para designarla como tu cuchillo de carnicero. Cada cerdo muerto con esa arma otorga más
más 0,1 punto de atributo libre. Habilidades de la profesión, pequeño diamante. Carnicería de la sombra de sangre, nivel 0.1, emite intención asesina, haciendo que los cerdos entren en estado de furia por un segundo. Ye Chuan se congeló por unos segundos y comenzó a temblar levemente. Leyó cada línea con atención y, cuando llegó a la frase causa 50% más de daño contra cerdos, no pudo evitar sonreír por primera vez en su vida. Su condición extraña en realidad parecía una bendición. Miró a la multitud a su alrededor y, como siempre, en sus ojos todos eran cerdos. Cerdos por todas partes. En el momento en que Ye Chuan bajó del altar, todo tipo de expresión complicada fue lanzada sobre él: desprecio, burla, arrepentimiento, junto con un torbellino de susurros. Había despertado una profesión de nivel Dios, pero terminó siendo un carnicero de cerdos. El impacto fue como caer del cielo directo al infierno. Si Ye Chuan hubiera despertado una profesión de combate nivel Dios, las mejores escuelas habrían competido por reclutarlo, invirtiendo todos los recursos posibles en su potencial. Liu Jinglong sacudió la cabeza en tono burlón, sus ojos llenos de satisfacción. Jajaja, realmente pensé que nuestra escuela Qingchen finalmente había producido un dragón, pero resultó ser solo un carnicero de cerdos. Exacto, respondió alguien. ¿Tanto alboroto para qué? Solo por una profesión de carnicero. Eso es hilarante. Al escuchar a Liu Jinglong, los estudiantes alrededor se apresuraron a adularlo. Un trabajo basura como ese, ¿de qué sirve que sea nivel Dios? Ni siquiera es tan útil como un alquimista de alto nivel. Hermano Liu Jinglong, la escuela Qingchen solo tiene un verdadero dragón, y ese eres tú. No pasa nada. El despertar de Ye Chuan como carnicero de cerdos nivel Dios solo muestra que está continuando el legado de su padre. El tío Ye seguramente estará orgulloso. Mi padre también se alegrará. En medio de toda la burla, solo Su Lingxuan dio un paso adelante, se puso de puntillas y le dio una leve palmadita en la cabeza a Ye Chuan. Él solo asintió tranquilamente. Gracias. Ye Chuan y Su Lingxuan eran vecinos. Sus padres eran trabajadores comunes y, desde pequeños, las familias hablaban de casarlos en el futuro. Desafortunadamente, a los ojos de Ye Chuan, Su Lingxuan siempre había sido como una cerdita rosada y gordita. Enamorarse de un cerdo era simplemente demasiado difícil. Aún así, al ver la escena entre los dos, los estudiantes alrededor se pusieron verdes de envidia. Pensaban que Ye Chuan era increíblemente afortunado por tener una novia tan bonita. En ese momento, el director llamó al siguiente nombre para ser probado. Coincidentemente, era Su Lingxuan. Ella mostró la lengua de forma juguetona y corrió hasta el altar de despertar. Es mi turno ahora. Ye Chuan, ¿crees que heredaré la profesión de costurera de mamá o la de fabricante de bebidas de papá? Pero no importa cuál profesión despierte, siempre estaré a tu lado. Al escuchar esas palabras, Ye Chuan abrió los ojos con sorpresa. Podía sentir la profundidad de los sentimientos de Su Lingxuan por él. Esperó ansiosamente para ver qué profesión ella despertaría. Más temprano, el despertar de Ye Chuan como carnicero de cerdos de nivel Dios ya había atraído toda la atención hacia él. La multitud estaba agitada, nadie prestaba atención a la siguiente candidata. Pero en el preciso momento en que Su Lingxuan puso la mano sobre la piedra del despertar, algo extraño ocurrió. Un grueso pilar de luz negra surgió de la piedra, disparando directo hacia el cielo. Su brillo se reflejó en los rostros de todos los presentes, volviendo sus expresiones sombrías como tinta. El patio de la escuela, que momentos antes estaba lleno de ruido, cayó en un silencio mortal. Todos quedaron paralizados en shock, boquiabiertos, mirando el inmenso pilar negro. Solo cuando un grito aterrorizado rompió el silencio, la multitud despertó. Clase legendaria. Alguien ha despertado una clase legendaria. Todas las miradas se volvieron hacia la esbelta figura bajo la extraña luz negra. Su Lingxuan, ya increíblemente hermosa, ahora parecía una diosa saliendo de una pintura antigua, envuelta por la majestuosa oscuridad. Un aura misteriosa cubría su figura sobre el altar. Aparecieron palabras brillantes. Clase de combate, rango legendario, inmortal de la espada del alma helada. La mirada del director Jiao Min se fijó intensamente en el pilar negro llameante en el cielo. Una clase de combate legendaria, ¿cómo es posible? Sus dos padres eran solo de clases de estilo de vida. Esto es una mutación. El rostro de Jiao Min se ruborizó de emoción. Corrió hasta Su Lingxuan, sonriendo radiante. No te preocupes. Lo que necesites, basta con decirlo. La escuela Qingchen te dará todo el apoyo necesario para tu desarrollo. Pero Su Lingxuan no parecía feliz. Ella agradeció de manera breve y fría al profesor y bajó lentamente del altar. La multitud comenzó a murmurar en voz baja. Uno es un carnicero de cerdos de nivel Dios, la otra es una espadachina inmortal legendaria. ¿Ustedes creen que Su Lingxuan todavía se quedará pegada a Ye Chuan como antes? Hace falta preguntar. Su Lingxuan es un genio y Ye Chuan no es nada. Si tiene sentido común, se apartará en silencio. Todo el mundo lo sabe. A partir de ahora, sus caminos se separaron para siempre. Felicidades, Su Lingxuan, dijo Ye Chuan, aplaudiendo. Su expresión era gentil, su sonrisa sincera. Realmente te deseo lo mejor. Pero, en los ojos de Su Lingxuan, una emoción compleja brillaba, vaga, confusa, incluso dolorosa. Entonces su tono cambió. Ye Chuan, admito que hubo algunos malentendidos entre nosotros, pero ahora nada de eso importa. Ya no pertenecemos al mismo mundo. Los ojos de Ye Chuan se abrieron de incredulidad. No esperaba que la chica cambiara tan drásticamente. Todos los presentes se volvieron hacia él, sus rostros cargados de sonrisas burlonas. Ella acababa de despertar una profesión legendaria e inmediatamente anunció que estaban rompiendo los lazos.
cerdos. Está bien, respondió Ye Chuan calmadamente, como si nada hubiera pasado. Pero, para los demás, especialmente para Su Lingxuan, su calma parecía solo una máscara para ocultar el orgullo herido. Sé que esto debe ser un impacto para ti. No intentes fingir ser fuerte. ¿De verdad crees que un carnicero tiene futuro? Por favor, no me culpes. Su voz se quebró. Su mirada hacia Ye Chuan estaba teñida de compasión. Si no tienes objeciones, entonces terminemos esto aquí. Espero que no me molestes más. Ye Chuan frunció levemente el ceño. Un cerdo parlanchín frente a mí, creyéndose noble y todavía diciéndome que no lo moleste. Qué ridículo. Para Ye Chuan, cortar lazos con un cerdo no era motivo de lamento. Al contrario, se sintió aliviado de librarse de ella. Si no hay nada más, me iré. Esa reacción tomó a Su Lingxuan totalmente desprevenida. Liu Jinglong avanzó, los ojos ardiendo al mirarla. Lingxuan, ¿quieres que le dé una lección a este tipo? ¿Mostrarle cuál es su lugar? Al ver que Su Lingxuan ni siquiera se molestó en responder, Liu Jinglong se sintió humillado. Se volvió y descargó su frustración en Ye Chuan. Maldito carnicero, ven aquí. En ese momento, Ye Chuan estaba inmerso en pensamientos, preguntándose dónde podría encontrar un cerdo para sacrificar y subir de nivel. Ni siquiera percibió el grito, ignorándolo por completo. El rostro de Liu Jinglong se oscureció de furia. Un simple carnicero se atrevía a ignorar a alguien con una clase rara de combate como la suya. Ya irritado desde antes, cuando Ye Chuan había robado los reflectores, Liu Jinglong finalmente explotó. Estoy hablando contigo. ¿Estás sordo? Avanzó y agarró a Ye Chuan del brazo. Ye Chuan lo miró, indiferente, sin decir nada. Sus ojos tranquilos recorrieron el rostro carnoso de Liu Jinglong sin mostrar ninguna emoción. Fue esa mirada, el tipo de mirada que hizo que Liu Jinglong sintiera como si lo observara un depredador natural. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Instintivamente, retrocedió varios pasos hasta tropezar y caer pesadamente al suelo. Su rostro se congeló en incredulidad. ¿Qué fue eso? Solo una mirada lo había hecho sentirse como un cerdo atado en el bloque, esperando ser sacrificado. Al ver el miedo de Liu Jinglong, los estudiantes estallaron en carcajadas burlonas. Alguien corrió a ayudarlo, preguntando preocupado, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Humillado y rodeado de risas, Liu Jinglong se puso rojo de ira. Su cuerpo temblaba de furia. Basura inútil. ¿Cómo te atreves a mirarme así? No eres más que un maldito carnicero. ¿Quién diablos crees que eres? Ciego de odio, no pudo contenerse más. Liu Jinglong lanzó un puñetazo directo contra el rostro de Ye Chuan. Como un guerrero de la hoja sombría, incluso sin arma, su golpe llevaba la nitidez de una cuchilla y una fuerza física aumentada. Ese era el poder aterrador de una profesión de combate, pero Ye Chuan no retrocedió. En lugar de eso, devolvió el golpe. Sus atributos básicos ya eran increíblemente altos y, sumados a la habilidad de ser el enemigo natural de la raza porcina, su poder recibía un enorme impulso, mientras que el de su adversario se reducía a la mitad. Los puños colisionaron. Crack. Un sonido nítido de hueso partiéndose resonó. El rostro de Liu Jinglong se congeló al instante. Gritó y retrocedió tambaleándose, agarrándose la mano, que ahora estaba torcida de forma grotesca. La multitud quedó atónita. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Nadie imaginaba que algo así pudiera suceder. Imposible, solo eres un carnicero, balbuceó Liu Jinglong, aterrorizado. En este mundo, no importaba cuán fuerte fuera una clase de estilo de vida, seguía siendo considerada una hormiga ante una clase de combate. Y, aún así, un carnicero acababa de romperle la mano. Ye Chuan respondió con calma, soy un carnicero. Es natural que tenga un poco de fuerza en los brazos. Luego entrecerró los ojos levemente. Pero tú, ni siquiera pudiste vencer a alguien como yo. Entonces, ¿qué dice eso de ti? Los estudiantes quedaron completamente conmocionados por lo que presenciaron. No podían evitar preguntarse qué acababa de suceder al ver el brazo retorcido de Liu Jinglong después de enfrentarse a Ye Chuan. Liu Jinglong estaba al borde de la locura. Furioso y aterrorizado, jamás esperaba que un carnicero le rompiera el brazo. Ye Chuan, voy a quitarte la vida por esto. De inmediato, una espada espiritual surgió en su mano, un sable condensado de energía espiritual, como la propia sombra de la muerte. Esa era la habilidad característica de la clase guerrero de la hoja sombría, manifestar armas a través de la energía. La multitud retrocedió de inmediato, presa del pánico. Ye Chuan está acabado esta vez. ¿Por qué discutió con un guerrero? Debió haber agachado la cabeza y pedido disculpas. Esa es una clase de combate rara, demasiado poderosa. Si se hubiera rendido desde el principio, nada de esto habría ocurrido. Liu Jinglong apuntó su arma hacia Ye Chuan, lleno de confianza. Se jactó de que su sable era lo bastante afilado como para cortar acero como si fuera fideos. Dijo que, si Ye Chuan se arrodillaba y pedía disculpas, tal vez consideraría dejarlo vivir. De lo contrario, juraba destruirlo allí mismo. Sujetando con fuerza el sable ilusorio, se preparó para lanzarse al ataque, dispuesto a arriesgarlo todo. Su orgullo no le permitía soportar semejante humillación delante de tanta gente. Pero, antes de que pudiera moverse, comenzaron a caer copos de nieve del cielo. La nieve, como si tuviera vida propia, se adhirió a Liu Jinglong, congelándolo en su lugar. Al mismo tiempo, sintió una intención de espada avasalladora posarse sobre él como un depredador letal. Obligándose a girar la cabeza, gritó furioso. Lingxuan, ¿por qué lo ayudas a él? Enfrentarse a una clase legendaria de combate como la de ella era imposible. Sabía muy bien que no tenía ninguna oportunidad. Lingxuan respondió fríamente, déjalo en paz. Copos de nieve giraban a su alrededor sin cesar, volviendo el aire tan frío que
parecía congelarse. La atmósfera gélida la hacía parecer absolutamente aterrador. Les dijo a ambos que se detuvieran. No quería que pelearan por ella, hablando como si fuera alguien digna de ser disputada. Caminó lentamente hacia Ye Chuan con una expresión orgullosa. Ye Chuan, como puedes ver, ya no pertenecemos al mismo mundo. Esta es la última vez que voy a ayudarte. Considéralo una despedida al pasado. Las palabras de ella solo aburrieron a Ye Chuan. Se preguntaba por qué ese cerdo feo era tan confiado. Ling Xuan entonces aconsejó a Ye Chuan que dejara la academia lo antes posible. Si Liu Jinglong vuelve para vengarse, no te ayudaré la próxima vez. Ye Chuan bostezó y se dio vuelta para irse. Si ya terminaste, me voy. Para los que observaban, su espalda al alejarse parecía cargada de soledad. Algunos percibieron que no parecía importarle en lo más mínimo haber sido abandonado por Ling Xuan, pero otros pensaron que solo fingía ser fuerte, ocultando su inseguridad por el abismo que había crecido entre ellos. En el camino de regreso a casa, Ye Chuan caminaba solo por la calle en silencio, perdido en pensamientos sobre el sistema que acababa de obtener y cómo podría subir de nivel lo más rápido posible. Al doblar una esquina, escuchó un ladrido repentino. Un perro gris y desaliñado, suelto de la correa, mostró los dientes y le bloqueó el camino. Detrás del animal, la dueña no mostraba intención de contenerlo. Al contrario, la mujer incluso sonrió. Los fuertes ladridos le hacían doler los oídos a Ye Chuan. A sus ojos, había un cerdo de 4 patas y un cerdo de 2 patas frente a él, ambos mirándolo con la misma expresión desagradable y hostil. Intentando mantener la calma, Ye Chuan habló educadamente. Señora, ¿podría sujetar a su perro, por favor? Está bloqueando mi camino. La mujer le gritó en la cara. ¿Acaso esta es tu calle particular o qué? Los jóvenes de hoy no tienen ningún amor por los animales. Eres grande y fuerte, ¿por qué te metes con un perrito? ¿Qué puede entender un perro? Ni siquiera te ha mordido. ¿No tienes educación? Ye Chuan suspiró. Estaba demasiado cansado para discutir y, en ese momento, tenía otra cosa que quería probar. Caminó directamente hacia el cerdo de 4 patas y lanzó una secuencia de patadas, enviando al perro directo al más allá. El ataque repentino dejó a la mujer paralizada de miedo, solo logrando soltar gritos incomprensibles. Temblando, tropezó hasta el cuerpo sin vida del perro y lloró. Hijo, no asustes así a mamá. En el mismo instante en que el perro murió, Ye Chuan recibió una notificación del sistema. Carnicero Ye Chuan mató a un miembro de la raza porcina. Exp más 0,1%. Daño adicional contra la raza porcina aumentado en más 1. Exactamente como esperaba. Ye Chuan no pudo contener la emoción. Su enfermedad mental se había convertido en la base de su poder, pues, para él, todo parecía un cerdo. Su habilidad némesis de los porcinos era eficaz contra todas las criaturas vivas, ni siquiera los perros estaban exentos. En ese momento, la mujer salió del zoo. Enfurecida, corrió hacia Ye Chuan gritando: desgraciado, ¿cómo te atreves a matar a mi hijo? ¿Estás abusando de una anciana? Ahora lucharé contigo hasta la muerte. Ye Chuan permaneció tranquilo. Sacó un documento médico del bolsillo y declaró: soy enfermo mental. La mujer se congeló al ver la ficha oficial. Su visión se oscureció. Al notar su reacción, Ye Chuan supo que el problema estaba resuelto. Preguntó: ¿aún tienes algo que decir? Si no, me iré. La mujer permaneció inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Nunca imaginó encontrarse con un lunático. Si de repente perdía el control y la descuartizaba también, moriría en vano. Su actitud cambió instantáneamente, una sonrisa alegre apareció en su rostro y aseguró que todo estaba bien. Incluso recomendó que Ye Chuan cuidara su salud. Ye Chuan guardó el documento y se dirigió a casa. Al llegar, les contó a sus padres sobre la profesión legendaria de carnicero que acababa de obtener. Sin embargo, Wu Jinsu y Ye Yuan no parecieron sorprendidos ni decepcionados. Recibieron la noticia con sonrisas satisfechas. Ye Yuan pensó que era excelente que Ye Chuan pudiera hacerse cargo del negocio familiar. Dijo que era mucho mejor que pasarse los días luchando contra monstruos. Incluso decidió llevarlo al matadero al día siguiente para familiarizarlo con el trabajo. Creía firmemente que Ye Chuan se convertiría en el carnicero más temido de toda la humanidad, alguien cuyo nombre haría temblar de terror a los cerdos de todo el mundo. Después de conversar con sus padres, Ye Chuan decidió dormir temprano esa noche para prepararse para la visita al matadero al día siguiente. Cada vez que mato un cerdo, mi daño aumenta en un 1%. Pero afuera de la ventana de su habitación, apareció una figura vestida de negro. Ye Yuan percibió la presencia de inmediato y, en tono serio, dijo: ya lo viste, mi hijo es solo un carnicero común. Deja de interferir en nuestras vidas. El hombre de negro respondió, irritado: ¿un carnicero de clase legendaria y llamas a eso común? Increíble, Ye Yuan. Tu hijo terminó convirtiéndose en un carnicero. ¿Estás seguro de que es realmente tu hijo biológico? ¿Quieres que hagamos una prueba de ADN? Provocado de esa forma, una aura asesina helada explotó del cuerpo de Ye Yuan, densa y avasalladora. Ya dije que dejes de molestarnos. Si sigues presionándome, no me culpes por ser grosero. El hombre soltó una risa extraña y escalofriante. Tranquilo, solo estoy bromeando. Si tu hijo realmente es solo un carnicero, la organización no los molestará más. Diciendo esto, desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, Ye Chuan fue con su padre al matadero donde había trabajado durante muchos años. En cuanto entraron, un fuerte hedor a sangre mezclada con excremento de cerdo llenó el aire. Ye Yuan parecía divertirse con las miradas sorprendidas de los demás trabajadores mientras llevaba a su hijo a su propia área de trabajo. Allí había un conjunto de cuchillos especiales, usados exclusivamente para el sacrificio de cerdos.
Creía firmemente que un gran carnicero debía tener una excelente hoja. Le ofreció a Ye Chuan la oportunidad de elegir cualquier cuchillo que quisiera del conjunto. Ye Chuan caminó hasta el soporte y tomó un cuchillo grueso y pesado. En el instante en que lo sostuvo, sintió su increíble peso, tanto que incluso el lado sin filo podría aplastar un cráneo humano. Entonces, el sistema envió una notificación. Cuchillo de carnicero especializado seleccionado. Efecto de la hoja abatidora divina activado. Cada cerdo muerto con esta hoja otorgará más 0,13 puntos de atributo. En ese momento, la mirada de Ye Yuan se dirigió a un cerdo colgado boca abajo en el transporte automático. Se agitaba, emitiendo gruñidos furiosos. Ye Yuan explicó que lo primero que un carnicero debía aprender era cómo usar el cuchillo correctamente. Instruyó a Ye Chuan a intentar matar al cerdo basándose en sus instintos, apuntando al punto débil y finalizándolo con un solo golpe. Ye Chuan caminó lentamente hacia el animal, el corazón lleno de ansiedad. Sujetando con firmeza el cuchillo recién seleccionado, sus ojos fríos y sin emoción se fijaron en el objetivo. Gracias a su fuerza avasalladora, levantó la hoja y la bajó con fuerza. El cerdo soltó un grito agonizante que resonó en todo el matadero. Sangre fresca brotó como una fuente, salpicando el suelo. 3 segundos después, el pobre cerdo finalmente dejó de respirar. El sistema mostró de inmediato una notificación. Dios abatidor de cerdos Ye Chuan sacrificó con éxito a un cerdo gordo. Experiencia más 1%. Daño contra la tribu porcina aumentado en más 1%. Más 0,1 punto de atributo libre. Ye Yuan soltó una carcajada. Muy bien, dijo, reconociendo la fuerza de Ye Chuan, pero observando con ligera decepción que el golpe no había tenido suficiente precisión, ya que no logró matar al cerdo instantáneamente. Le recordó a su hijo que debía apuntar a la arteria principal. Si la hoja era lo bastante rápida e implacable, el animal ni siquiera tendría tiempo de gritar. Ye Chuan solo asintió, mostrando que entendía, aunque su rostro permanecía prácticamente inexpresivo. Viendo que su hijo no parecía animado con el sacrificio, Ye Yuan lo animó. Sé que matar cerdos repetidamente puede ser aburrido, pero de este oficio sacamos nuestro sustento. Antes de que pudiera continuar, Ye Chuan lo interrumpió con un gesto, señalando al rebaño de cerdos y pidiendo permiso para sacrificar al resto. Al ver la iniciativa de su hijo, Ye Yuan sonrió orgulloso. Ese es mi chico. Si quieres, incluso puedes sacrificar los cerdos del tío Li y del tío Chen también. Así comenzó la jornada de Ye Chuan como carnicero del matadero. Repitió el proceso innumerables veces hasta ganar habilidad. Al principio, necesitaba usar sus habilidades y varios golpes para terminar el trabajo, pero, conforme fue perfeccionándose, pasó a poder sacrificar un cerdo limpio en apenas 3 golpes. A veces, con su mano dominante, bastaba uno solo, despachando al animal sin siquiera un gruñido, exactamente como su padre. Con el tiempo, las técnicas de Ye Chuan mejoraron visiblemente. Ya no necesitaba depender de ninguna habilidad. La cantidad de golpes requeridos seguía disminuyendo y, por supuesto, con cada cerdo muerto, el sistema notificaba. Dios abatidor de cerdos Ye Chuan sacrificó con éxito a un cerdo gordo. Experiencia más 1%. Daño contra la tribu porcina aumentado en más 1%. Más 0,1 punto de atributo libre. Al final del día, había abatido un total de 49 cerdos. Su bonificación de daño contra la tribu porcina había alcanzado el 100% y sus 3 atributos principales habían subido de 10 a 14,9. Si sus brazos no estuvieran tan adoloridos al punto de no poder levantarlos más, habría continuado abatiendo algunos más. Los compañeros de Ye Yuan estaban impresionados. Se sorprendieron con la rapidez con que su hijo aprendió. Algunos incluso cuestionaron si Ye Chuan era realmente su hijo biológico. Después de todo, en un solo día había logrado lo que a ellos les llevaba una semana entera. Orgulloso de los elogios, Ye Yuan mostró una sonrisa radiante. No se sorprendan tanto. Mi hijo es un carnicero de nivel Dios. Afortunadamente, la profesión de Ye Chuan estaba limitada a abatir cerdos. De lo contrario, Ye Yuan creía de verdad que su hijo podría convertirse en un carnicero tan aterrador que haría temblar al mundo entero. En ese momento, Ye Chuan seguía observando atentamente el cuchillo de carnicero en su mano. Un sentimiento extraño surgía dentro de él. No sabía explicar por qué, pero matar cerdos le parecía increíblemente relajante y satisfactorio, como si pudiera seguir haciéndolo para siempre sin cansarse. Allí mismo, Ye Chuan ganó una confianza absoluta. Incluso si alguien tiene una profesión de combate, quizá no consiga vencerme. Tal vez era hora de dejar el matadero para un pequeño viaje. Al día siguiente, Ye Chuan preparó su mochila y salió de casa. Dentro llevaba su cuchillo de carnicero, un poco de comida, agua y bebida. Abatir cerdos en el matadero era seguro, pero la eficiencia era demasiado baja. Ese mundo estaba habitado por innumerables razas e infestado de monstruos. La humanidad ya no se dividía por fronteras nacionales, sino por la Federación Humana, que poseía 9 zonas especiales. La ciudad de Qinchen, donde vivía Ye Chuan, estaba en el borde de la zona especial 5. En cuanto alguien dejaba el área de influencia del territorio humano, debía enfrentar una variedad de razas peligrosas, muchas de las cuales veían a los humanos como alimento. Sin embargo, para aquellos con profesiones de combate, el mundo exterior era el mejor lugar para entrenar y fortalecerse. Permanecer siempre en ambiente seguro significaba nunca convertirse en un verdadero guerrero de élite. Antes de salir de la ciudad, Ye Chuan pasó por un simple procedimiento de registro en la puerta. El guardia le recordó: como profesional de habilidad de vida, solo tienes permiso para
para actuar en un radio de 1 kilómetro de la ciudad. Salir de eso es extremadamente peligroso. Entendido, respondió Ye Chuan, saludando obediente, antes de darse la vuelta y seguir adelante. Su calma dejó al guardia levemente sorprendido. El mundo afuera no se parecía en nada a la seguridad de la ciudad. Salvaje, desolado, tomado por altas hierbas que crecían sin control. Cuanto más avanzaba Ye Chuan, más silencioso se volvía todo, hasta quedar solo el sonido del viento pasando por sus oídos. Al entrar en un matorral denso, Ye Chuan se puso en alerta. Tuvo la vaga sensación de que algo, o alguien, lo observaba. Tiró de la mochila hacia adelante y puso la mano sobre su confiable cuchillo de carnicero. De repente, una sombra negra saltó de los arbustos. Era una criatura humanoide, de aproximadamente 1 metro de altura, piel verde, empuñando un pequeño cuchillo y gritando mientras se lanzaba contra Ye Chuan. Él lo miró y rápidamente identificó su raza, un goblin. Sin dudar, Ye Chuan activó la habilidad sombra de sangre del carnicero. Una ola de intención asesina explotó, haciendo que el goblin se congelara de miedo por un segundo entero. En ese instante, Ye Chuan aprovechó, avanzó y lanzó un golpe de arriba a abajo. El goblin ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser partido en dos. Gracias a la bonificación de 100% de daño de la habilidad Némesis de los porcinos, eliminarlo fue increíblemente fácil. Una notificación del sistema apareció. Carnicero Ye Chuan abatió un cerdo especial usando el cuchillo de carnicero. Experiencia más 5%. Bonificación de daño contra la tribu porcina aumentada en más 1%. Más 0,1 punto de atributo libre. Ye Chuan se dio cuenta de que cuanto más fuertes fueran las criaturas parecidas a cerdos que matara, mejores serían las recompensas. Al fin y al cabo, matar un cerdo común solo le daba 1% de experiencia. Ese goblin dio 5%. El tiempo para matar goblins y cerdos era prácticamente el mismo, pero la recompensa de los goblins era claramente mejor. Recordó la advertencia del profesor: los goblins son astutos, agresivos y altamente unidos. Si uno aparece frente a ti, es distracción. Los verdaderos te emboscarán por detrás. En otras palabras, si había un goblin allí, con certeza había un grupo entero cerca. Tal como Ye Chuan previó, una banda de goblins emergió lentamente del escondite. Los ojos de ellos ardían de furia al mirarlo, pero Ye Chuan solo veía grandes sacos de experiencia. Gritó con una sonrisa: vengan, cerdos feos. Los goblins avanzaron al unísono. Ye Chuan no retrocedió. Al contrario, agarró su cuchillo de carnicero, corrió hacia el centro del grupo y comenzó la matanza. En este mundo, los goblins ocupaban firmemente el fondo de la cadena alimenticia. Si no fuera por su insana tasa de reproducción, su especie habría sido extinta hace mucho. Ye Chuan blandió el cuchillo nuevamente. El goblin más cercano no tuvo tiempo ni de gritar antes de caer muerto, inmóvil, sin siquiera retorcerse. El sistema seguía emitiendo notificaciones conforme Ye Chuan derribaba cada goblin. Carnicero Ye Chuan mató un cerdo especial usando el cuchillo de carnicero. Experiencia más 5%. Bonificación contra la tribu porcina más 1%. Más 0,1 punto de atributo libre. Ye Chuan cortaba limpiamente cada punto vital. Para él, esos goblins feroces no eran diferentes de cerdos gordos en un matadero. Mientras golpeara el punto débil, matar un goblin o un cerdo no hacía ninguna diferencia. Por fin, quedó solo un goblin vivo. Temblaba de terror al ver a sus compañeros caer uno a uno. Su cuerpo se sacudía incontrolablemente y, al encontrar la mirada fría e inmóvil de Ye Chuan, se dio la vuelta y huyó. Pero Ye Chuan no corrió detrás. En cambio, lo siguió silenciosamente a la distancia, sabiendo que los goblins vivían en grupos tribales. Seguir a uno significaba encontrar todo el nido. Y, de hecho, el goblin entró corriendo en una cueva oscura. Ye Chuan no dudó. Entró en el lugar, con las comisuras de la boca curvadas en una sonrisa escalofriante, enloquecida, la sonrisa de un verdadero maníaco. Momentos después, gritos agonizantes de goblins resonaron desde el fondo de la cueva. El fuerte olor a sangre rápidamente llenó el aire. Con la bonificación de la habilidad Némesis de la tribu porcina ahora en más 100% de daño y armado con las técnicas de sacrificio transmitidas por su padre, la hoja de Ye Chuan se movía con velocidad increíble. Una hora después, no quedaba un solo goblin vivo en la cueva. El suelo empapado de sangre estaba cubierto de cuerpos esparcidos, la mayoría intacta, excepto por un detalle: un corte profundo y limpio en la garganta, un golpe fatal. Saliendo del modo de combate, Ye Chuan comenzó a revisar sus resultados. En solo una hora, había matado 73 goblins. Fue arriesgado, pero la ganancia de poder en la selva estaba muy por encima de lo que podría conseguir en el matadero. Una hora de lucha equivalía a un día entero de abatir cerdos. Atributos actuales de Ye Chuan: fuerza, 25. Agilidad, 25. Espíritu, 25. Bono Némesis de la tribu porcina, más 120%. Sin detenerse, Ye Chuan avanzó más adentro en la caverna. Cuanto más entraba, más fuerte se volvía el hedor a sangre y podredumbre, nauseabundo al punto de provocar arcadas. Allí dentro, encontró lo que parecía ser el lugar de reproducción de los goblins, bloqueado por una puerta de madera. Ye Chuan levantó el pie y la destrozó. Dentro, había una mujer cubierta de suciedad, con la ropa aún intacta, y varios niños goblins. A pesar de la inmundicia, la mujer no mostraba señales de abuso. Sus ojos se abrieron de esperanza en el instante en que vio a Ye Chuan. Incluso con la boca amordazada, luchaba por emitir sonidos ahogados, implorando que él la salvara. A los ojos de Ye Chuan, todas las criaturas del mundo eran cerdos. Ni siquiera aquella chica temblando de miedo lo hacía sentir nada.
Los sonidos ahogados de la muchacha le sonaban como los gruñidos de un cerdo a punto de ser sacrificado. Con el rostro inexpresivo, levantó lentamente el cuchillo de carnicero. La escena aterrorizó a la joven, que rompió en lágrimas, gritando desesperada e implorando que no la matara. En realidad, Ye Chuan solo estaba matando a los dos pequeños goblins a su lado. Aunque la mujer era un cerdo feo a sus ojos, su ropa limpia demostraba que no había sido violentada por los goblins. Y Ye Chuan no era un asesino. Al darse cuenta de que él solo cortaba sus ataduras para liberarla, la mujer quedó sumamente sorprendida. Momentos antes, creía que estaba a punto de morir, ya que la mayoría de los aventureros consideraba que las personas violentadas por goblins no merecían vivir. Ye Chuan le dijo que no se preocupara, pues todos los goblins habían sido exterminados. La joven poco a poco se calmó al darse cuenta de que había sido salvada. Luego, corrió a abrazarlo con fuerza, llorando intensamente. Y gracias, muchas gracias. Estuve a punto de ser violentada por esos goblins. ¿Mataste a todos? Eres realmente fuerte. ¿Eres un guerrero profesional? Ella seguía preguntando, pero Ye Chuan no respondió. Solo se dio la vuelta y salió lentamente de la cueva. Al verlo, la muchacha se presentó rápidamente como Xian Nan Nan y preguntó su nombre. Solo entonces Ye Chuan respondió de mala gana. Afuera, él señaló el camino de regreso a la ciudad y se preparó para seguir cazando más cerdos. El poder obtenido con la matanza lo excitaba profundamente, pero, poco después, notó que Xian Nan Nan lo seguía en silencio. Cuando ella bajó la guardia, Ye Chuan se acercó sin hacer ruido, asustándola al punto de gritar de pavor. Le preguntó por qué no regresaba a la ciudad y seguía insistiendo en seguirlo. ¿Sería acaso un espía de los goblins? Irritado, Ye Chuan sacó el cuchillo de carnicero. El acero reflejó un brillo frío. Xian Nan Nan palideció como el papel. Espera, no me mates, no me atrevo a ir sola. Era evidente que aún estaba traumatizada por la pesadilla con los goblins. Si no fuera por la llegada de Ye Chuan a tiempo, las consecuencias habrían sido terribles. Él le preguntó por qué había aparecido allí. Ella respondió que el cumpleaños de su madre sería en unos días y quería llevarle una flor de sangre como regalo. Por eso había salido a escondidas a buscarla, pero terminó siendo capturada por goblins. Al notar que el cuchillo de Ye Chuan estaba dañado, la muchacha propuso un trato. Si él la ayudaba a encontrar la flor de sangre, ella le conseguiría al mejor herrero de la ciudad para forjar un nuevo cuchillo. Ye Chuan no le dio mucha importancia al asunto. Preguntó si tenía idea de cuánto costaba mandar al mejor herrero de la ciudad a crear un arma. Dudaba que tuviera tanto dinero y le dijo que regresara sola y no lo siguiera más. La joven se quedó confundida y pensó si aquel hombre tenía algún problema mental. Después de todo, ella era una chica bonita, de cuerpo seductor. Entonces, ¿por qué él siempre la trataba con tanta frialdad? Aterrada de quedarse sola, corrió tras Ye Chuan y le preguntó si sabía quién era su padre. Se presentó como hija de Xia Beiyai. El corazón de Ye Chuan se estremeció de inmediato. En la ciudad Tan, la familia Xia era un poder que no podía subestimarse. Xia Beiyai era un experto poderoso que acababa de alcanzar el nivel Gran Maestro 9, a solo un paso del reino de Maestro Santo. En ese instante, toda la desconfianza de Ye Chuan desapareció. Una sonrisa brilló en su rostro. Llevaba tiempo atormentándose sobre cómo conseguir un cuchillo de carnicero de alta calidad. Sus padres eran solo personas comunes y no podían ayudarlo, pero la familia Xia era tan rica que ni quemando todo su dinero podría gastarlo. Ciertamente podrían encontrar un herrero habilidoso. Entonces la chica sacó un pequeño medallón, un amuleto grabado con el carácter Xia. Cuando salí de casa, mi padre me dio esto para proteger. Ni siquiera especialistas trascendentales podrían hacerme daño. Pero esos goblins fueron traicioneros y me tendieron una emboscada. Por eso fui capturada, aunque no pudieron tocar. Por eso me mantuvieron encerrada. Su voz se fue apagando poco a poco, como si estuviera avergonzada. Ye Chuan se acercó y miró el medallón. Reconoció de inmediato que era un artefacto genuino de la familia Xia. Guardó el cuchillo de carnicero en la vaina y declaró: Señorita Xia, quédese tranquila. A partir de este momento, sus asuntos son mis asuntos. La ayudaré a encontrar la flor y, cuando terminemos, usted me ayudará a forjar un nuevo cuchillo. De acuerdo, respondió Xian Nan Nan sin dudar. Ambos rieron fuerte, cada uno creyendo haber salido ganando en el trato. Xian Nan Nan sacó un mapa y lo abrió cuidadosamente delante de él. Compré este mapa a otra persona. Marca el lugar donde una serpiente gigante de la luna sangrienta apareció una vez. Si la encontramos, seguramente habrá flores de luna sangrienta cerca. Ella señaló un lugar en el mapa. Ye Chuan preguntó: ¿esa serpiente gigante de la luna sangrienta es una serpiente enorme? La chica asintió y explicó que, según el manual de supervivencia, ese monstruo tenía un poder equivalente a un aprendiz de nivel 9. Le preocupaba que, con su fuerza actual, no pudiera derrotarlo, pero Ye Chuan no le dio importancia. Una expresión de emoción apareció en su rostro solo de imaginar ver una serpiente gigante. La muchacha lo miró sin poder creerlo, sin saber si había escuchado o entendido lo que decía. Pero, como él había matado a tantos goblins, supuso que era un profesional de nivel divino. Vamos, dijo Ye Chuan, sonriendo y sugiriendo que ella liderará el camino. Aquel sonrisa la dejó súbitamente incómoda. No sabía por qué, pero dentro de ella surgieron sentimientos contradictorios, confianza y desconfianza al mismo tiempo. Siguiendo el mapa, no tardaron en encontrar al primer monstruo, un rinoceronte gigantesco que pastaba tranquilamente. Todo su cuerpo estaba cubierto por gruesas placas de armadura plateada que brillaban bajo el sol. Xian Nan Nan aconsejó: necesitamos mantenernos en silencio y no molestarlo.
Si ese rinoceronte se irrita, su fuerza equivale a la de un aprendiz de nivel 7. Mejor demos la vuelta. Pero antes de que terminara de hablar, Ye Chuan ya estaba de pie, sosteniendo su cuchillo de carnicero, caminando lentamente hacia el animal. Apuntando la hoja hacia la bestia, gritó: si hoy se atreve a comer hierba, mañana se atreverá a comer personas. No hay manera de dejarlo vivir. Xia Nan quedó horrorizada. No tenía idea de dónde Ye Chuan sacaba una lógica tan absurda. ¿Realmente era eso algo que una persona normal diría? Pero, en ese instante, Ye Chuan ya corría hacia el monstruo. Para el terror de la chica, el rinoceronte también lo percibió. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Ye Chuan ya estaba justo frente a él. Blandió el cuchillo. El animal solo alcanzó a alzar la cabeza una vez antes de que un corte rojo brillara en su garganta. Ye Chuan continuó golpeando varias veces hasta que el pobre rinoceronte cayó al suelo, sin siquiera poder soltar un rugido. Xia Nan permaneció paralizada de shock. Jamás esperaba que Ye Chuan pudiera matar tan fácilmente a un rinoceronte. Después de todo, eran famosos por su defensa extrema. Su gruesa armadura plateada era considerada prácticamente impenetrable. Y aún así, frente a Ye Chuan, el monstruo no resistió ni un solo golpe. Xia Nan estaba atónita. Un solo corte había matado a un rinoceronte gigante de cuerno plateado. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca habría creído en tal escena. Tras matar al rinoceronte, el sistema se actualizó rápidamente y el nivel de Ye Chuan aumentó nuevamente. Ahora se había convertido en un aprendiz de rango 7. Abrió su pantalla de estado. Nombre: Ye Chuan. Clase: carnicero de cerdos nivel Dios. Nivel: aprendiz rango 7, 13,1%. Fuerza: 27. Agilidad: 27. Espíritu: 26. Talento de clase: Némesis de los cerdos, la hoja divina del carnicero. Habilidad de clase: carnicero de la sombra sangrienta LV1. Efectos: al atacar cerdos, causa más 122% de daño adicional. Por cada cerdo muerto, este talento aumenta en más 1%. El daño recibido de cerdos se reduce a la mitad. Ye Chuan estaba satisfecho con sus atributos, aunque no feliz con una cosa: su cuchillo de carnicero claramente ya mostraba señales de desgaste y daño. Probablemente no duraría mucho más. Subiendo por el cuerpo del rinoceronte, Ye Chuan hábilmente cortó el largo cuerno plateado de su cabeza. Ese era un material valioso para forjar equipos y también podía venderse por un buen precio. La armadura del rinoceronte gigante de cuerno plateado también era excelente, pero demasiado pesada e inconveniente para cargar. Así, Ye Chuan la dejó atrás. Guardó el cuerno en su mochila y dio una palmada en el hombro de Xia Nan, que aún estaba allí paralizada por el shock. Vamos, ¿qué estás esperando? Xia Nan, todavía sin recuperarse del todo, lo siguió en silencio. Poco después, presenció algo aún más increíble en el camino. No importaba qué tipo de bestia feroz apareciera, en las manos de Ye Chuan era básicamente un golpe y muerte. Si un golpe no bastaba, dos eran suficientes. Además, la intención asesina de Ye Chuan era tan intensa que prácticamente cualquier fiera dentro de su campo de visión la atacaba y la cortaba de un solo golpe. Y las razones que daba para matar eran absurdas. Ese parece tener insolación. Aquel parece enfermo. El pelaje de ese está demasiado largo. A pesar de estar en una selva peligrosa, repleta de fieras mortales, Ye Chuan parecía estar simplemente sacrificando cerdos en su propio patio. Después de caminar un tiempo, Xia Nan pareció recordar algo. Corrió hacia él, los ojos llenos de curiosidad. Ye Chuan, al final, ¿cuál es tu profesión? Ye Chuan respondió con honestidad: solo soy un carnicero de cerdos. Imposible. Eres apenas un aprendiz de 6º nivel, pero logras matar fácilmente enemigos 2 niveles por encima de ti. Como mínimo, debes tener una clase de combate de nivel épico. Aunque Xia Nan no tenía mucha experiencia en el mundo, provenía de una gran familia y tenía conocimientos básicos. Créelo o no, no me importa. Ye Chuan se encogió de hombros. Su relación con Xia Nan era puramente de interés, así que no tenía obligación de aclarar sus dudas. Ya estamos casi en el lugar de la serpiente gigante, dijo Xia Nan, mirando el mapa con los ojos brillando de emoción, guiándolo hacia adelante. Lo que Ye Chuan no esperaba era encontrarse con conocidos allí. No muy lejos, un grupo de personas también estaba en entrenamiento. Era el director Jiao Ming, acompañado de su Ling Xuan, Liu Jinglong y varios estudiantes que habían despertado clases de combate. Claramente, Jiao Ming los lideraba en un ejercicio externo de entrenamiento. Con su fuerza, mientras su Ling Xuan y los demás no actuaran imprudentemente, su seguridad estaba garantizada. Jiao Ming les recordaba observar atentamente y aprender de las experiencias de combate, ya que su progreso representaba el futuro de la academia. En ese momento, toda la atención de Liu Jinglong estaba solo en su Ling Xuan. Con solo estar a su lado ya se sentía feliz. Sin embargo, su Ling Xuan encontraba su actitud extremadamente irritante. Mientras caminaban, Jiao Ming gritó de repente: esperen un momento, hay alguien adelante. ¿Quién está ahí? Aparezca ahora. No intente esconderse en las sombras o no me culpen por no mostrar misericordia. Ye Chuan permaneció en silencio, caminando lentamente hacia adelante. En el momento en que él y Xia Nan aparecieron, ambos grupos se congelaron. Ye Chuan tampoco esperaba encontrar a ese grupo allí. Ye Chuan, ¿por qué eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Exclamó Liu Jinglong, sorprendido. Desde que había sido humillado frente a la multitud por Ye Chuan, Liu Jinglong ansiaba venganza. ¿Pero qué hacía una clase de habilidad de vida como la de él en la selva? Allí no había cerdos para sacrificar. Solo de paso, respondió Ye Chuan calmadamente. Solo de paso, tú
¿Tú mismo crees eso? Tonterías. Creo que simplemente no puedes olvidar a la hermana Suling-Xuan y nos está siguiendo descaradamente hasta aquí, ¿no es así? Se burló una chica un poco rellenita que estaba detrás de Suling-Xuan. En el instante en que ella dijo eso, las expresiones de todos cambiaron, como si hubieran entendido todo. No era de extrañar que una clase de habilidad de vida como la de Ye Chuan apareciera en una región tan remota. Si él vino solo para importunar a Suling-Xuan, entonces todo tenía sentido. Ye Chuan se sintió profundamente desanimado. Se preguntó en silencio si realmente había alguien en la tierra que pudiera interesarse por una cabeza de cerdo. Si lo hubiera, que dejara un comentario abajo. El grupo murmuraba entre sí. Al principio, Suling-Xuan no había pensado mucho en el asunto, pero tras escuchar los comentarios, su mirada hacia Ye Chuan se volvió impaciente. Ye Chuan, pensé que había dejado perfectamente claro la última vez. ¿Por qué sigue siguiéndome? Entre nosotros nunca podrá existir ningún tipo de relación. Ya somos personas de mundos diferentes desde hace mucho tiempo. Deja de molestarme. Al escuchar esas palabras, la mano de Ye Chuan comenzó a temblar. En ese momento, de verdad quería abatir a todos esos cerdos idiotas que creían tener siempre la razón, allí mismo. Pero, considerando que Xiao Min estaba cerca, contuvo el impulso. No le gustaba discutir con cerdos. De cualquier manera, tarde o temprano, bastaría un solo corte. Sin embargo, a los ojos de los demás, su silencio fue tomado como debilidad. Liu Jinglong rió aún más maliciosamente al dar un paso al frente. Ye Chuan, ¿todavía te atreves a aparecer frente a mí? Excelente, muy bien. Estaba preocupado de que huyeras y no pudiera encontrarte. En ese mismo momento, un sable largo apareció en su mano. Tan pronto como la hoja salió de la vaina, brilló con un destello frío y aterrador. ¿Ese sable del hermano Liu Jinglong podría ser realmente un arma espiritual? Sí, mi tío es herrero. Ya he visto armas espirituales antes. Y esa hoja ya alcanzó el nivel real inferior. Las armas espirituales estaban en un nivel totalmente diferente a las armas comunes. Incluso Xiao Min se sorprendió. En solo unos días, Liu Jinglong ya había alcanzado el nivel de aprendiz 4. Con esa arma espiritual, probablemente podría enfrentarse incluso a un aprendiz de nivel 6. Xiao Min sentía que había juzgado correctamente el potencial de sus alumnos. Sin embargo, Suling-Xuan solo sacudió la cabeza con indiferencia. Ye Chuan, ya te lo advertí. Deja la ciudad Qingchen. Esta vez, no voy a ayudarte. Ella pensaba que había sido lo suficientemente dura con sus palabras la última vez, pero aún así Ye Chuan la siguió como una sanguijuela hasta la selva. Si lo ayudaba otra vez, eso no haría que él creyera erróneamente que ella aún tenía sentimientos por él. Viendo que el ambiente se volvía tenso, Xian An se acercó a Ye Chuan y le susurró. Ye Chuan, ¿tienes algún tipo de conflicto con estas personas? Pero, en lugar de miedo, el rostro de Ye Chuan mostraba solo una intensidad ardiente. Sus ojos estaban fijos en el sable en la mano de Liu Jinglong y le preguntó a ella, ¿cuánto vale su arma? La pregunta dejó atónita a Xian An por un instante, pero pronto respondió, un arma espiritual de clasificación real inferior. Puede venderse por unos cientos de miles, pero, sinceramente, la calidad de su hoja es apenas mediana. ¿Unos cientos de miles? Es suficiente. Ye Chuan asintió satisfecho. Su padre pasaba todo el año empuñando un cuchillo de carnicero en el matadero y aún así no lograba ganar tanto. Oír a Ye Chuan tratar el arma espiritual como si ya fuera suya hizo que la furia de Liu Jinglong explotara. Maldito carnicero de cerdos. ¿Quién te crees que eres? Rugió, levantando el sable y avanzando con un golpe tan rápido que los ojos apenas podían seguir. La hoja huyó en el aire, decidida a recuperar el orgullo perdido. Ye Chuan levantó su cuchillo de carnicero para bloquear. ¡Clan! Un estruendo metálico resonó, chispas volaron por todas partes. El cuchillo en la mano de Ye Chuan se partió en dos. La mitad de la hoja giró varias veces en el aire antes de clavarse en el suelo. Mientras tanto, el sable de Liu Jinglong permanecía perfectamente afilado, sin un solo rasguño. Comparado con un arma espiritual, el acero común era tan frágil como el papel. Jajaja, tu cuchillo de carnicero está roto. De ahora en adelante, no vas a poder ni matar cerdos. Liu Jinglong reía descontrolado, finalmente liberando toda la humillación y el resentimiento que había acumulado. Mientras se preparaba para matar a Ye Chuan, Xiao Min no hizo intención de intervenir. A sus ojos, Ye Chuan había sido demasiado tonto por provocar a alguien tan fuerte e influyente como Liu Jinglong. Para sorpresa de todos, Ye Chuan simplemente arrojó la hoja rota y dijo con calma, para lidiar contigo, ni siquiera necesito cuchillo. El rostro de Liu Jinglong se torció de furia. Así que aún no puedes aceptar la realidad. Muy bien, no me culpes por ser despiadado. Una vez más, Liu Jinglong avanzó con el sable en alto, esta vez decidido a matar a Ye Chuan. En ese mundo, que los fuertes mataran a los débiles en la selva no era nada raro, y con su influencia familiar, él creía que nadie se atrevería a denunciarlo. Ye Chuan apretó el puño, firmó la pierna y lanzó un golpe directo al pecho de Liu Jinglong. En ese instante, él ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Crack. El sonido de huesos partiéndose resonó, haciendo que todos rechinaran los dientes. El cuerpo de Liu Jinglong voló hacia atrás como una cometa con la cuerda cortada, lanzado por el único golpe de Ye Chuan. Gritó de dolor mientras su pecho se hundía en un arco grotesco, las costillas visiblemente destrozadas. La escena dejó a todos paralizados. Nadie podría imaginar que un simple carnicero de cerdos como Ye Chuan sería capaz de derrotar a Liu Jinglong con tanta facilidad. Una clase de habilidades de vida derrotando a una clase de combate, eso era simplemente absurdo.
absurdo. Incluso Jiao Min miró a Ye Chuan, sorprendido. ¿Tú, ya alcanzaste el nivel de aprendiz de séptimo grado? En el momento en que dijo eso, los rostros de los estudiantes de la escuela secundaria de la ciudad Qingcheng se llenaron de incredulidad. Incluso Su Lingxuan no fue la excepción.